Hola, bienvenidos a New Life. Mi nombre es Luis Miguel y esto es New Life Virtual. Llegó el sol y poco a poco va subiendo la temperatura. Para algunos es la gloria y para otros el calvario. Para nosotros en New Life siempre, pero siempre es tiempo de pasarla bien. Hoy continuamos nuestra serie New Life from Inside. Todas esas preguntas hemos estado dándole respuesta y así dar a conocer cómo funcionamos, en qué creemos y qué queremos. Si te faltaron respuestas la semana pasada, entonces quédate con nosotros los próximos minutos. Si no te faltaron, igualmente te invitamos a que conozcas más de New Life desde adentro. Los dejo con Mauricio Segura y New Life from Inside. Hola a todos, bienvenidos a nuestra segunda parte de New Life from Inside, donde hemos estado respondiendo algunas preguntas pero muy interesantes acerca de nuestra fe, de Dios, de la Biblia. Muchas preguntas que nos han mandado y que hemos estado respondiendo y que hasta yo mismo he estado muy interesado en estas preguntas. Y la semana pasada hemos quedado con algunas que no pudimos responder porque han sido varias. Así que bueno, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha parecido esta serie? ¿Qué te han dicho las personas que han hecho las preguntas? Cuéntanos, ¿qué te ha parecido todo esto? Gracias, Gustavo, ¿cómo estás? Oye, muy bien, sabes que hemos recibido buenos comentarios, pero más que comentarios hemos recibido más preguntas, así que obviamente no vamos a poder responderlas todas, hay que hacer honor al tiempo, la semana pasada fue harto el tiempo, entonces ahora vamos a tratar de ir pasando más rápido por las preguntas, tratando de responder algunas más, y las que no alcance o las que no podamos, yo he ido y voy a ir respondiendo una por una a gente que me ha mandado preguntas, algunas muy interesantes, así que dale, démosle. Y hemos respondido, y para que la gente sepa, hemos seleccionado las que más se parecen y las hemos tratado de meter ahí en esta serie de preguntas, pues. Vamos a empezar con la primera pregunta, Okay. que está súper interesante, que yo creo que es una pregunta que todo el mundo, dentro de la fe cristiana, dentro de la fe o no, yo creo que se hacen. Esto es una pregunta que muy interesante, que dice, mira, ¿por qué Dios permite que a los buenos le pasen cosas malas? Ok, sí, es una pregunta que mucha gente se hace. De hecho, la maldad es como el dolor del mundo, es una de las razones por las cuales aquellos que no creen usan como argumento de la existencia o no de Dios. ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Bueno, cuando Dios creó el mundo, Dios creó toda la creación, y lo podemos ver en el Génesis, cada cosa que creaba decía que era bueno, que era bueno, que era bueno. Lo único que dijo que era malo era que el hombre esté solo, así que nos mandaron, gracias a Dios, a la mujer. Entonces, y lo que Dios dispuso era un plan perfecto para que el ser humano viviera en un mundo perfecto y diseñado para que el hombre dominara sobre la especie. Pero cuando el hombre desobedeció, Adán y Eva desobedecen, pecando, ya vamos a hablar de eso, entró al mundo por consecuencia de la muerte y el plan perfecto de Dios fue interrumpido por el hombre. Y desde ahí también entró la maldad y desde ahí la tierra ha estado en una decadencia y Dios prometió que un día Él quitaría la maldad del mundo, pero mientras tanto sí debemos vivir con ella. Pero lo que debemos tener claro es que al fin y al cabo el hombre vive las consecuencias de sus propios actos, porque uno dice, bueno, pero medio condoro a Adán, pero es que si tú hubieses sido Adán, yo hubiese sido Adán, hubiésemos hecho lo mismo. Entonces esas son nuestras consecuencias, nosotros vivimos las consecuencias que nos toca vivir. Y a veces uno pudiera tomar la pregunta y darla de vuelta, es más o menos dentro de lo que decían, ¿realmente existen personas buenas? ¿Hay gente Claro, buena? Si hay gente buena, ¿cuál sería el estándar? claro. Porque siempre cuando uno dice, bueno, pues que yo soy más bueno y hay otros más buenos que otros, ok, pero ¿cuál es el estándar? Porque tú y yo siempre nos vamos a comparar con alguien más malo. O sea, tú te comparas cuando tu esposa te dice algo, te comparas con el vecino más malo, no te comparas con el vecino más bueno. Difícilmente nos comparemos con alguien mejor que nosotros. Así que, ¿cuál sería el estándar de alguien bueno? Cuando le preguntaron a Jesús por eso, Jesús dijo que hay uno solo bueno, esto está en Mateo,
hay uno solo bueno, solo Dios es verdaderamente bueno, así que de ahí estamos. Claro, es que es como que, bueno, esto es acción y reacción. O sea, a veces las cosas, eh, piensa uno que son Dios, pero es uno mismo que está sufriendo las consecuencias de los actos que uno ha hecho. Entonces, Ujú. definitivamente. Ahora, ahora que tú mencionas esto de los buenos y los malos, viene la segunda pregunta. ¿Quiénes van al cielo? Porque uno tiende a pensar, bueno, los que son buenos o los que nos consideramos buenos, bueno, nosotros sí vamos al cielo y los otros no, pero Los malos dime, no. ¿quiénes, sí, quiénes van al cielo? Bien, oye, mira, yo voy a tratar de hacer preguntas que a lo mejor son complejas. Hay gente que ha dado respuestas a esto en libros. Yo voy a tratar de ser lo más simple posible con las respuestas que doy. Si a alguien le queda alguna duda o porque me haya faltado un versículo o alguna evidencia, algo, me escribe y lo conversamos. Yo voy a tratar, en honor al tiempo, de ir siendo concreto con las preguntas. ¿Buenos o malos? Okay. ¿Quiénes se van al cielo? Ninguno de los dos. La gente que se va al cielo es la gente perdonada. Quien Yeah. se cree bueno, en realidad, si alguien se cree bueno, no tiene de qué arrepentirse, por lo tanto, no va a recibir el perdón como un regalo. Ahora, si tú crees que Jesús te salvó de tus delitos y pecados y eres consciente de tu maldad, entonces por esa Yeah. razón te arrepientes, Dios te perdona y no importa lo que hayas hecho, Dios te perdona porque el perdón de Dios es mucho más grande que el pecado que nosotros pudimos haber cometido. Así que sí, ahí el perdón es suficiente y bueno, la gente perdona es la que se va al cielo. Claro, es que mucha gente siempre tiene esa duda y yo creo que a veces tiene temor inclusive de acercarse a Dios porque dice, no, yo soy muy malo como para que Dios me perdone. Entonces, siempre surgen esas dudas de si iré o no iré al cielo. Claro. Ahora, hablando de eso de ir al cielo, hay otra pregunta aquí, bueno, son como tres preguntas en una, que dice, Ya. ¿qué es la salvación? O sea, ¿qué es la salvación? ¿De qué Ajá. nos salvamos? ¿Y por qué el mundo necesitaba o necesita un salvador? Ok, sí, ahí juntamos varias preguntas porque eran varias cosas que tenían que ver con la salvación, así que vamos a tratar de responderlas todas de una. Lo mejor ahí voy a recurrir a gran parte de nuestra base de las creencias cristianas, ¿no? Por supuesto, que tiene que ver con la Biblia. Claro. Entonces, ¿de qué nos salvó? En resumido, del pecado y por consecuencia del pecado nos salvó de la muerte. Dice en Romanos 3:23 al 24, dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Jesús efectuó, o Jesucristo efectuó. Esto está en Romanos. Y un poco después dice lo siguiente, porque la paga del pecado es muerte. Así que el pecado, ¿de qué nos salvó? Del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, nos salvó del pecado y como la consecuencia del pecado es la muerte, nos salvó del pecado y de la muerte. Podemos complementar con muchas otras cosas más de que Jesús nos salvó de muchas otras cosas, pero principalmente es eso. Y alguien puede decir, oye, pero ¿y qué pasa con aquellos que no creen en Jesús, no tienen perdón, se van en la muerte, el pecado, qué sé yo? Hay algo que me encanta decir siempre, o es justo, alguien no escuchó acerca de Jesús, no es salvo, no va a tener vida eterna. Me encanta lo que dice en Apocalipsis, lo dice en varias partes, pero principalmente en Apocalipsis 16, dice que ¿Ya? todos dirán que Dios es justo. Nadie va a poder decir, oye, injusto conmigo. Todos dirán, Mm. Él es justo. Va a llegar un momento que todos vamos a ver cuán malo éramos y tomando la pregunta anterior y vamos a decir, Dios es justo. Dios es justo. Claro. O sea, y la salvación es como decir, bueno, el que es salvo va al cielo. O sea, la salvación es ir al cielo, eso.
Sí, o sea, la dádiva de esto, como Técnica. dice ahí, es la vida eterna. Ah, ya. Entonces, eso, la vida eterna es la salvación. Esa es Sí, la como en salvación conclusión, pues, de no morirte eternamente, pero ahí ya tenemos que claro, entrar a otros puntos más profundos. claro. Bueno, esta es bien interesante y, bueno, particularmente me la he hecho que es si se pierde o no se pierde la salvación. ¿Podemos perder la salvación? No, yo creo que no se pierde. Ahora, estamos hablando de real creyente, pues, o sea, de alguien, un creyente que tomó la decisión de entregar su vida a Cristo y que Él ahora sea quien gobierne su vida, que Jesús sea quien gobierne su vida, no de alguien que cree porque le dijeron que había que creer, no de alguien que su versión de su fe es por lo que vio, porque veía a Jesús de Nazaret todos los Viernes Santos ahí en la Semana Santa y esa es su versión de su fe en Cristo. No estamos hablando de alguien que simplemente sabe que existió un Jesús. Estamos hablando de alguien que decidió entregar su vida a Jesús. Para esa persona, obviamente, la salvación no se pierde. Claro. Muchas personas van a decir, no, lo que pasa es que yo soy un seguidor de Jesús, pero en realidad no saben nada de Jesús. Creen creen en Jesús con la misma convicción, perdón, cuando hacen yoga o cuando le piden a algún santito que le ayude en algo o al santo de moda, etcétera. O sea, creen en Jesús con esa misma convicción. Entonces no estamos hablando de esas personas, estamos hablando un creyente de verdad que realmente recibió a Jesús no pierde su salvación. Ahora, esta versión super light acerca de creer en Jesús porque le dijeron, tampoco pierden la salvación porque en realidad probablemente nunca la tuvieron. Entonces como mensaje, hay que llevar el mensaje de Jesús a mucha gente que cree, pero que en realidad no cree. Y por supuesto, dado eso, no son salvos, pues entonces hay que evangelizar más de lo que nosotros nos imaginamos. Fíjate que ¿Sí? hay un momento que Jesús está hablando en Mateo y están hablando acerca de esto y Jesús le dice que hay gente que le va a ir a decir que Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, yo veía Jesús de Nazaret todos los Viernes Santos, yo creía, mi mamá me dijo que existía y Jesús les va a decir, mira, yo jamás te conocí, porque me dice Señor, si yo no te conozco. Entonces, a ese tipo apunta. Estamos hablando de un real creyente, no pierde su salvación, porque estamos Ya. sellados. Bueno, hay mucho más argumento bíblico para afirmar eso. Ahora hablamos por un lado de salvación y de redención, algo creo que mencionaste, pero por el otro lado está el pecado. Uh-huh. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Qué es el pecado? El pecado, mira, la mejor traducción que han encontrado acerca de las palabras, sobre todo en el griego, bueno, y ahí, significa errar al blanco. O sea, hay un blanco, un objetivo, y no le damos al blanco. Y eso es lo que Dios había mostrado. Esta es la manera de acertar al blanco y ustedes erran al blanco. Eso es lo que Dios le mostró a su pueblo muchas veces. En la ley de Jesús, o sea, desde Jesús para acá, la ley de Jesús es ama a los demás como yo te he amado a ti. Eso esa es lo que Pablo le llama la ley de Jesús. Entonces, el pecado es todo lo que tiene falta de amor. O sea, ¿qué pecado ahora en la ley de Jesús? Es todo lo que tiene falta de amor. Cuando tratas a alguien de forma diferente a como Jesús te trató. Eso en nuestros tiempos deberíamos considerarlo pecado. Eso sería errar al blanco. Wow, o sea, es tan simple y complejo a la vez porque, o sea, es un concepto súper simple porque te lo pone, o sea, antes tenía estos 10 mandamientos y viene Jesús, lo resume en esto de ama a otros como yo te he amado a ti. O sea, en teoría suena súper simple y súper fácil, pero en la práctica es complicado, sobre Sí, es todo, no tal sé, cual. si uno va, Es más fácil
pero es más demandante. Porque, Sí, sí. porque O todo sea, yo me ahora pongo como en situaciones, Sí, sí. yo me pongo como en situaciones simples como, no sé, voy conduciendo y se me mete un auto así de repente. Estoy seguro que muchos no amamos como Jesús nos amó a nosotros. Entonces, pues es que digo, es como que en teoría es súper simple, pero uno lo lleva a la práctica no es tan fácil de Sí, llevarlo a cabo. al religioso le encanta decir, yo no mato a nadie, así que no he pecado. Sí, pero ¿y todo lo demás? Ah, lo matas en el pensamiento, que Capaz. también es medio complicada la cosa. Mira, ahora que tú mencionas eso o sea, o mencionamos acerca de las leyes y de Jesús, es la siguiente pregunta que, ¿cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Porque así está dividida la Biblia, Ujú. pero ahora que lo mencionamos, o sea, antes estaba como las leyes, después vino Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es esa diferencia entre estas dos eh, divisiones que tiene la Biblia? Sí, bueno, la Biblia, decíamos la semana pasada, la Biblia no es un libro, es un conjunto de libros, pues de ahí la palabra Biblios, Uh-huh. ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento, que es el primer segmento, y el Nuevo Testamento, que es el segundo segmento, así los conocemos. En realidad, el Antiguo Testamento es un pacto que Dios hizo con la nación de Israel. La palabra testamento, esto es interesantísimo, la palabra testamento tiene un enredo entre el latín y el griego increíble, pero lo que significa es pacto. Testamento significa pacto. Bien, entonces nosotros si lo hubiesen traducido bien, nosotros diríamos el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y sería muy, pero muy fácil de entender esta parte. El antiguo pacto, Dios lo creó para una nación, lo creó para que lo tuviera la nación de Israel, para luego reemplazarlo por este nuevo pacto que era mejor, el cual incluiría al resto de las familias de la tierra, que es la promesa que le hizo Dios a Abraham. Y para eso necesitábamos en el medio a Jesús. Entonces había un pacto que era temporal, el Antiguo Testamento, el antiguo pacto. Ya. Y luego venía un pacto que era el que traía Jesús, uno nuevo, mejor y que incluía a todo el resto de la humanidad. Así que es muy interesante. Entonces, mira, te voy a citar, dentro del poco tiempo que tenemos, pero voy a citar aquí ¿Ya? algo que tiene que ver con lo que dice, de hecho lo vemos en el Antiguo Pacto, o sea, en el Antiguo Testamento lo podemos ver en Jeremías. Jeremías, mira lo que dice. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que os tomé de la mano y los saqué de Egipto. ¿Ok? Luego sigue diciendo, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ahí está incluyendo, el nuevo pacto tiene que ver con que la ley va a estar acá, aunque la mayoría de la gente no se sabe ni los 10 mandamientos, pero que la ley ahora la iba a grabar en el corazón, porque viene algo nuevo, un pacto nuevo, que reemplazará a este otro pacto. Por eso Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley, y Él la cumplió, por lo tanto, cuando la cumple, entonces ahora viene un nuevo pacto, y ese es el Nuevo Testamento, el cual a nosotros nos rige. El Antiguo Testamento es el capullo y Jesús es la mariposa. Ese capullo tenía que existir temporalmente para que aparezca la mariposa. El Nuevo Testamento nos muestra cómo debemos seguir según Jesús. Esa es mi Muy buena respuesta. analogía. Uh-huh. Muy buena analogía esa del capullo y la mariposa. Se entiende muchísimo mejor. Se entiende mucho Espero, mejor. espero. Bueno, si alguien tiene dudas, después me escribe, ¿ya? Porque esto es un tema largo, muy entretenido. Sí, es que, o sea, que son preguntas tan complejas o que uno queda como con ganas de más, pero bueno, en aras del tiempo uno no se puede extender, no nos Es podemos que hay gente extender que lo explica tanto. en un libro, yo por eso les digo, hay gente que puede explicar estas cosas en un libro, pero es muy difícil hacerlo en poquito tiempo, pero vamos siendo lo más concreto posible, dado que me acusaron que la semana pasada me demoré mucho en alguna respuesta, entonces ahora estoy tratando de
No, yo estoy tratando de tampoco de darte mucha cuerda para que sean tan largas, porque es que es bueno, o sea, si por mí esto, aquí tardáramos unas 2 o 3 horas más, pero no queremos matar Hay de que un hacer infarto esos a nadie. podcasts, hay que hacer los podcasts. Sí, definitivamente. Mira, hay una pregunta aquí bien interesante y yo creo que muchos nos podemos sentir identificados porque dice, ¿por qué pareciera que a algunos les funciona la fe mejor que a otros? Es como, ¿por qué a unos le va mejor que a otros? Y yo creo que incluso las personas que somos de fe, a veces vemos a otros que no son de fe que les va mejor. Entonces, ¿por qué pareciera que a unos les funciona mejor la fe que a otros? Ok, primero aclarar que la fe significa confianza. La fe es un músculo y algunos ejercitan ese músculo, ¿ya? Y lo fortalecen y otros que no lo hacen, ¿ya? Entonces la fe significa confianza y es un músculo que crece de acuerdo a cuánto lo ejercites. La diferencia existe en aquellos que lo ponen en práctica y aquellos que no lo ponen en práctica. Es como si tú fueses súper flojo para las matemáticas. Bueno, yo de Claro. hecho nunca fui bueno para las matemáticas. Soy rápido con los números, pero no me gustaban las matemáticas. Entonces, supongamos que tú eres flojo para las matemáticas y te quejaras de que otras personas resuelven problemas matemáticos más rápido que tú. Pero si eres flojo para eso, pues, ¿cómo pretendes? Entonces, Claro. la fe no sirve mucho si somos flojos. Y me explico a qué me refiero con que somos flojos. Muchos son sumamente flojos en esto porque, a ver, todos aquellos que creen en Jesús quisieran que Sí. tener resultados acerca de su fe. Por ejemplo, oye, si yo creo que Jesús tiene buenas cosas para mí, entonces me encantaría, oh Dios, entonces me encantaría orar y que las cosas resulten. Pedir por alguien que está enfermo y que se mejora. Oye, sería buenísimo, ojalá que todos pudiéramos hacer eso. Entonces, todos quieren tener buenos resultados acerca de su fe. Pero, y algo, como te decía, es algo normal, pero no todos están dispuestos a lo mismo. Muchos son flojos para orar, son flojos para leer la Biblia, son malos para escuchar mensajes. De hecho, ahora mismo debe haber gente que se está durmiendo o que no está poniendo atención. En mi caso, yo me veo un mensaje, no importa de quién sea. Bueno, yo elijo a quienes veo también, ¿no? Y yo me veo un Claro. mensaje y yo me lo aprendo, yo lo escribo, ¿por qué? Porque yo sé que ese tipo, y no ahora porque soy pastor, pero siempre fui así, yo sé que ese tipo se preparó para traer algo y yo creo que Dios usa a esa persona para hablarme. Entonces, cuando yo estoy escuchando un mensaje, yo estoy poniendo atención, estoy anotando. Si es que antes anotaba, yo soy de muy buena memoria, entonces yo normalmente me lo grabo. Pero si hay algo muy importante, lo anoto y me lo grabo. De hecho, a mí me encanta escuchar a Dante Gebel, ¿no? Entonces yo lo escucho Ajá. y yo te puedo repetir el mensaje que él dio porque puse atención. Entonces, pero yo veo personas que, nada, ya sea físico o virtual, y no se concentran para escuchar el mensaje, no aprenden lo que dijeron, nada. Entonces, yo pienso que uno debe prepararse. Hay mucha gente que se parece a una amiga que yo tenía, que ella iba a la iglesia, iba a misa, por ejemplo, y yo me Ya. acuerdo que la veía y ella hacía todas las cosas que tenían que hacer, repetía todas las cosas que tenía que repetir y todo. Entonces decía, oye, estuvo bueno el mensaje del curita. No, es que yo estaba tan emocionada que no me acuerdo de lo que dijo el cura. Y luego, ¿tú para qué fuiste? Entonces, eso Claro. muestra que la gente tiene experiencias religiosas, pero no tiene una intimidad, y en eso son flojos, en no buscar una intimidad con Jesús. Entonces, llegamos a un punto que no tenemos los mismos resultados porque no tenemos los mismos compromisos. Entonces, cuando no tenemos resultados en eso, no tenemos compromiso, no esperes que te funcione el músculo. Hay que ir al gimnasio espiritual definitivamente. Así es, tal cual. Mira, la siguiente pregunta es como un cambio de velocidades aquí en este camino de todas estas preguntas que estamos haciendo, ¿Ya? porque es bien interesante. Dice, ¿Dios o la Biblia son machistas? No, definitivamente no. La cultura oriental de esos tiempos, incluso hoy, sí es machista.
la cultura, sobre todo en los tiempos orientales y todas esas cosas. Existe el machismo en estos tiempos en Occidente, imagínate en Oriente, y en tiempos como esos, donde la mujer sí era un producto. Entonces, en la cultura sí, en la Biblia no. A veces se puede malinterpretar actos de cuidado de parte de Dios. Por ejemplo, es mal entendida la responsabilidad que Dios otorga. Cuando Dios le otorga responsabilidad al hombre como cabeza, es para proteger y para cuidar a la mujer y a la familia en este caso. Y, ¿Ya? y aún así Dios puso a mujeres importantes en la Biblia, y podemos recordar a Ruth, Esther, María, etcétera, donde Dios hizo cosas importantes por medio de mujeres. Y ni hablar Jesús, que reivindicó a la mujer en una cultura totalmente machista, y no solo la reivindicó, sino que también la protegió. Recuerden a la adúltera, a la mujer samaritana, la manera que Jesús usó para entrar a Samaria fue por medio de una mujer. Esta mujer que derramó el perfume en los pies de Jesús antes de ser arrestado. Esto muestra el enfoque de Jesús hacia la mujer, por lo cual ni la Biblia, ni Dios, ni Jesús son machistas. Las culturas sí lo son. Fue a mujeres donde Jesús se le apareció recién resucitado, donde en ese tiempo la mujer no era un testigo de fe, que Claro. como testigo no servía mucho que habían visto a Jesús. Entonces, pero a ella se le apareció. Y sus discípulos lo entendieron así, porque el cristianismo sigue así. Y sus discípulos lo entendieron así. Ahí podemos ver en Primera de Pedro 3, donde Pedro dice que a la mujer debemos tratarla como vaso frágil, con cuidado, con respeto. Y bueno, y podemos mencionar muchos versículos que hablan acerca de el cuidado que tiene que tener la mujer o la esposa. Entonces, oye, esto definitivamente Dios no es machista. Yo creo que si hubiese sido machista no hubiese creado la mujer en un inicio, se hubiese creado puros hombres y ya, y No, y este dijo que mundo era gobernado. ayuda idónea, pues imagínate qué estaba haciendo Adán en ese momento. Así que... Claro. Mira, como te dije, esta sección de aquí en adelante son como un cambio de velocidad en este tema de las preguntas. Sí, porque aquí hay una que quizás es un poco delicada porque muchos tienen temor de esto y quizás se alejan de la fe por esta siguiente pregunta. Dice, ¿es obligación diezmar? Sí, no es obligación. Dios primero no necesita tu dinero, ni mi dinero, ni el de nadie. El diezmo era un impuesto que tenía la nación de Israel. Sin embargo, hoy es una buena oportunidad de practicarlo el diezmo, pero ya no como una obligación, sino como un acto de amor y gratitud, entendiendo que la obra debe seguir, que las iglesias deben sustentarte, que la iglesia física tiene un costo, incluso la iglesia virtual, y que se deben llevar mes a mes. O sea, es un acto ahora, no de obligación, sino de amor y de gratitud. El nuevo pacto, que estábamos hablando recién, habla de dar, y los seguidores de Jesús deben ser los primeros en dar. Y Dios bendice al dador alegre. Entonces es muy importante. Yo, por ejemplo, yo diezmo y he diezmado desde que soy un seguidor de Jesús. Y yo he visto cómo el Señor me bendice y cómo crece mi confianza y cada día más hacia Él. Y yo lo hago desde la gratitud, no lo hago desde la obligación. No lo hago porque vaya a recibir, lo hago ni siquiera por una manipulación, lo hago porque para mí es un acto de amor dar mi 10%, no ahora que soy pastor, mucho antes, y yo he visto cómo Dios bendice eso. Mi recomendación ante esto es que los cristianos, estamos hablando de los cristianos, de estos que hablábamos recién, mi recomendación es que den todas las veces que puedan, porque hacernos nos va a ayudar a aprender a depender más de Dios que del dinero, porque ambos, Dios y el dinero, anhelan que nuestro corazón tenga confianza, o ya sea en el dinero
o en Dios. Dios quiere ganarse tu confianza. Y dando dinero es aprender a decir, tu dinero no eres dueño de mi confianza, pero Dios sí. Pero repito, Dios no necesita tu dinero, es para la obra. Definitivamente es un acto de agradecimiento que uno siente cuando uno da hacia la iglesia, hacia la obra de Dios. Y así es, y bueno, y en realidad no es culturalmente, no, en la iglesia no se enseña tanto esto, se enseña más desde la manipulación. Nosotros en New Life no lo creemos así. Mira, yo sé que estoy casi seguro que deben haber muchísimas preguntas más, porque esto se parece como una reacción en cadena que una genera otra y así vamos. Sí. Pero lamentablemente hemos llegado al final. Esta es la última pregunta. No sé si quieres agregar algo, Mauricio. No, ninguna. Repetir lo que dije la semana pasada acerca de un consejo que da el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15, que debemos estar preparados para aquellos que nos pregunten o nos hagan preguntas acerca de nuestra esperanza de vida. Entonces es bueno que la gente busque y responda, pregunte, y cuando tenga dudas, busque a quién hacer esas preguntas. No se queden con la duda y no sean flojos, aprendan. Cuando escuchen un mensaje, pongan atención. ¿Por qué? Porque eso va a fortalecer ese músculo de la fe y la van a poder activar de una manera increíble. Así que ese es mi consejo y bueno, que les vaya súper. Y si tienen más preguntas, me las van haciendo por WhatsApp, me invitan a un café virtual, aunque sea, y seguimos hablando. No, maravilloso. Muchas gracias, Mauricio, porque yo mismo me voy con muchísimas preguntas respondidas. Y agradezco porque estos espacios así dan como tranquilidad, porque está uno así como, bueno, ¿qué hago con todas estas preguntas? Y gracias por abrir los espacios. Si tienen más preguntas, para que nos escriban a las diferentes plataformas, todas nuestras redes sociales, como New Life Santiago, están bienvenidos. No se pierdan nada de lo que estamos haciendo, porque esto de verdad está buenísimo. Así que gracias, Mauricio, gracias a todos por vernos. Y nos vemos la próxima semana y espero que sigan disfrutando este domingo. Nos vemos. Chao. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Sin mi esperanza, mi fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Y en mi corazón. En mi corazón. Y en mi corazón.
Si deseas ser parte de un grupo de vida, escribe el número que está en pantalla y te guiaremos a formar parte de uno. Tus donativos y aportes económicos puedes hacerlo a través del link que está en la descripción de esta publicación. Nos vemos el próximo fin de semana. ¡Feliz semana para todos!